¿Qué es lo que se debe hacer o qué podemos hacer cuando un inmueble de nuestra propiedad ha sido invadido? Hay que entenderlo desde dos puntos de vista. Primero, desde el punto de vista civil y otra desde el punto de vista penal. Si ya sabemos que se invadió ese inmueble, ¿qué documentos necesitamos para poderlo recuperar? Pues lo primero que hay que tener, como bien les digo a las personas, es, primero dime, ¿tienes la escritura del inmueble? O sea, ¿tu título de propiedad? ¿Es conveniente entonces denunciar ante el Ministerio Público estos hechos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me da gusto que me acompañen en una transmisión más de su programa Impulsando el Derecho a través de la plataforma Uvavisión. Qué bueno que me acompañen. Recuerden que pueden ver este programa y todos los anteriores a través de nuestra página de Facebook o a través también del canal de YouTube. Recuerden también que las imágenes de este y algunos otros programas los pueden encontrar en Instagram, donde estamos como Uvavisión TV e Impulsando el Derecho MX. Y bien, pues hoy estamos en la sección Defensa Jurídica con el maestro Edgar Martínez Cruz. Maestro, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues como siempre, muy gustoso de estar aquí con todo su auditorio y compartiendo pues conocimiento de diversos temas jurídicos. Muy bien, maestro. Nos tenía abandonados por esas actividades laborales que tiene, pero qué bueno que ya está aquí para platicar de otro tema más. Sí, pues es que gracias a Dios pues hemos tenido trabajito y pues bueno, como he tenido que salir a diversos estados de la República, así como también por las actividades propias del despacho, pues a veces se complican los horarios, no podíamos a veces coincidir. Exacto, pero bueno, ya lo logramos y aquí estamos. Perfecto, muy bien, maestro. Pues ¿qué le parece si hoy platicamos de un tema que a veces hemos escuchado cuando dice una persona: dejé mi departamento, dejé mi inmueble, y resulta que ahora ya lo ocupa otra persona, ya fue invadido? Entonces, ¿qué le parece si nos enfocamos ahora qué es lo que se debe hacer o qué podemos hacer cuando un inmueble de nuestra propiedad ha sido invadido? Muy bien, aquí primero quiero aterrizar con la palabra invadido. En efecto, la mayoría de las personas que no tienen conocimiento jurídico, pues desde el punto de vista legal no existe la palabra invadido. Claro. ¿No? Pero utilizamos ahorita esta palabra pues para llegar a las personas y que lo entiendan un poco sobre esta situación. Para empezar, pues como les digo, legalmente no existe la palabra invadido. Lo que sucede que nos encontramos con la situación de que un inmueble que consideramos de nuestra propiedad está siendo ocupada por otra persona. Y aquí hay que entenderlo desde dos puntos de vista. Primero, desde el punto de vista civil como tal, o sea, cuando está ocupado por otra persona, donde tenemos que averiguar en principio por qué lo está ocupando esa persona, y otra desde el punto de vista penal. En la práctica, lo primero que piensa la gente cuando ve que su inmueble está ocupado por otra persona que no le permitió la entrada es: vámonos a la agencia del Ministerio Público y vamos a presentar la denuncia de despojo. También es esa otra situación. Hay que entender bien desde el punto de vista penal qué es el despojo, porque la mayoría hasta de mis colegas abogados aconsejan a la persona es: vámonos a la agencia del Ministerio Público, metemos la denuncia de despojo y por ahí los vamos a atacar para que te devuelvan el inmueble. ¿Y qué sucede? Me ha tocado ver en la práctica que llegan al despacho, llevan hasta 1 año, 2 años con la agencia del Ministerio Público y no han avanzado nada y no han resuelto nada. Pues sí, porque recordemos que la gente del Ministerio Público primero es una autoridad investigadora. Ellos no te van a devolver la posesión de algo que en un momento dado solamente un juez te lo puede devolver, porque te reconoce primero el dominio sobre ese inmueble. Y ahí entramos con otra palabra más, ¿no? O sea, el dominio. ¿Qué debo de entender también por el dominio? Porque la pregunta es, o sea, cualquier persona puede que se sienta dueño o hasta la mejor poseedor del inmueble, puede recuperar esa posesión que la está ocupando a lo mejor de manera no indebida, pero sí a lo mejor ilegítima,
que sea contrario al derecho el que está dentro del inmueble. Eso es que es lo primero que nosotros tenemos que saber, porque me ha tocado ver que vienen en la oficina, no, es que yo se lo encargué a mi compadre de enfrente, sí. Y resulta que mi compadre dijo, pues es que dejé entrar a mi sobrino, o le rentó otra persona al que está adentro. Hay que analizar muy en cada caso concreto para determinar, en efecto, qué acción voy a realizar desde el punto de vista civil, que es la vía idónea, como siempre lo he dicho, para poder recuperar la posesión del inmueble. Porque eso es lo que primero pretendemos, claro, recuperar la posesión. Y ya veremos si puedo recuperar la posesión con el dominio mismo o solamente recuperar la posesión por el mejor derecho que tengo sobre ese inmueble, porque de ahí también hay que saberlo diferenciar. Claro. Algo importante, maestro, que nos acaba de decir, si bien es cierto, existe la vía penal, sí, porque el penalista acaba de decir, yo lo llevo por la vía penal, el que se dedica a la materia civil, yo lo llevo por la vía civil, pero entonces aquí sí es preciso señalar que se pueden entonces llevar las dos vías de forma que una no excluya a la otra, ¿cierto? Exactamente, las dos vías son compatibles, entre comillas podríamos decir. Incluso una vez me tocó ver que un ministerio público no quería levantarme la denuncia de despojo en contra del invasor, porque dice que o me decidiera, o me voy por la vía civil o me voy por la vía penal. Y yo le dije, no, es que son dos cosas totalmente distintas. En la vía penal pretendo descubrir la existencia de un delito, la comisión de un delito y como consecuencia la restitución del pago del daño. Claro. Y ahí viene la entrega del inmueble. Sí, Esa es la reparación del daño. Primero descubro que hay delito y después, ahora sí que como consecuencia, se te repara el daño que es con la devolución del inmueble. Pero en el caso de la materia civil, no busco ahora sí que la existencia de un delito, con que acredite que yo tengo la titularidad de ese inmueble, ya sea como propietario, ya sea con una mejor calidad de posesión que la que tiene el que está en el interior, eso me es suficiente. No necesito esperarme hasta que se acabe la vía penal. Si en la vía penal se descubre la comisión de un delito, y bueno, como reparación del daño, la devolución del inmueble, bueno, pues ya no se va a devolver el inmueble porque por la vía civil ya se entregó. O sea, la reparación del daño ya quedó en cierta forma satisfecha por esa cuestión. Pero el delito subsistió. Exactamente. Pero primero hay que descubrir el delito. Y sabemos que en la práctica, mucho yo lo he visto, pues muchos los que invaden, los que se aprovechan de ver bienes, o sea, de inmuebles principalmente, ¿no? De que casas abandonadas, terrenos abandonados, pues a veces ya estas son mafias que están debidamente organizadas. Y también identificadas. Exactamente, entonces ya se la saben. O sea, llegan y dicen, ¿sabes qué? O sea, se apoderan de un bien y ellos no lo ocupan, sino que inmediatamente lo ponen a venta. Exacto. O lo arriendan o lo dan en comodato, o sea, buscan justificar con un acto jurídico por qué la persona que ahora está dentro del inmueble lo tiene de forma legal, digamos. Entonces, se inventan contratos de compraventa principalmente, o de cesiones de derechos, que son los más comunes, y entonces dicen, no, pues que yo tengo mi contrato, que a mí me transmitieron la propiedad, me la vendieron, y por tal motivo yo estoy debidamente. Y entonces ahí la pregunta es, ¿hay o no hay delito de despojo si me quiero ir por la vía penal? Va a ser muy difícil acreditar la existencia de un delito de despojo, y entonces ¿qué pasa? Si no hay despojo, no hay reparación del daño, o sea, no te devuelven el inmueble. En cambio, la materia civil, como siempre yo la aconsejo, la materia civil es objetiva. No nos vamos por cuestiones subjetivas o por cuestiones de acreditar un elemento previo para después, ahora sí, irme a la acción correspondiente de recuperación del inmueble. Aquí, por ejemplo, hay principalmente dos acciones en materia civil, ¿no? La acción reivindicatoria y la acción plenaria de posesión. La acción reivindicatoria, pues lo que busca es que una de las causas es declararme dueño, y al declararme dueño, como consecuencia, la restitución de la posesión. En el otro, en la acción plenaria, no buscan tanto acreditarme como dueño, porque no es su función, sino estaría la reivindicatoria, claro, sino buscan ver que yo tengo un mejor derecho frente al que está dentro del inmueble. Vamos a suponer, exactamente. Suponiendo también, el de adentro dice, yo tengo un contrato, y a lo mejor el dueño, el primigenio, dice, es que yo también tengo un contrato privado. Y entonces ahí es donde, por eso se va uno a la acción plenaria, porque un juez va a analizar los títulos.
y va a determinar cuál de los títulos es mejor para la posesión, y entonces al dictar una sentencia determina quién es el que tiene el mejor derecho para poseer, el actor o el demandado, y con base en ello determina a quién se le va a otorgar la posesión del inmueble. Entonces, esto es lo que tenemos primero que averiguar, y como yo siempre le he dicho a las personas, y se los digo a todo el auditorio, pues cuando se invadió un inmueble, si tienes una invasión inmueble, ¿qué tienes que hacer primero? Pues asesorarte. Exacto. Pero asesorarte también con las personas indicadas, con los profesionales indicados. Claro. Porque yo ahorita les digo, aquí tienen que ver que hay dos vías, efectivamente, la civil y la penal. Y tienen que ver si de verdad la penal es la que les va a ayudar, o en su caso mejor irse de una vez por la civil, que es la que te va a ayudar para que te devuelva el inmueble. Claro. O sea, eso es lo que en un momento dado las personas deben de primero hacer cuando vean que un inmueble ha sido ocupado por otra persona. Bien, acaba de decir entonces, cuando un inmueble es invadido, pero entonces, ¿cuándo vamos a considerar que en verdad se tiene por invadido ese inmueble? Desde el momento mismo en que yo como propietario de un inmueble dejo mi bien ahí, y luego me vuelvo otra vez a aparecer ahí y lo encuentro ocupado por una persona que no es del dueño y que no lo dejó entrar el dueño. Ahí es cuando nos vamos a encontrar con esa situación de llamarle, como te vuelvo a insistir, invadido, pero desde el punto de vista legal no existe la palabra invadido. Esto es una cuestión coloquial, lo manejo así para que la gente que nos está viendo, que no es abogados, pueda comprender esta terminología. Perfecto. Pero pues desde el momento en que yo veo que un bien inmueble que es mío, que yo tengo un documento con el cual me acredita como propietario, desde ese momento, y veo que está dentro alguien que yo no lo dejé entrar y que para nada tiene una causa hecha por el propio dueño, no se puede ahí considerar que ya está siendo invadido por una persona ajena. Ahí eso es lo primero que debemos de entender. Claro, y qué bueno que pones esa parte donde ese propietario no dio su consentimiento, Exacto. ¿verdad? Porque a lo mejor quizá puede estar ocupando ese inmueble porque yo le di permiso en calidad de comodatario, hay un arrendamiento. Es que eso es lo que yo hablo y es lo que yo quiero darles a entender, principalmente también a mis colegas abogados, porque yo veo que existe la confusión. En efecto, hay que entender que en el mundo del derecho civil existen dos acciones muy grandes, o dos derechos muy, muy grandes dentro del campo civil: los derechos reales y los derechos personales. En términos generales, los derechos reales es cuando yo voy a perseguir una cosa, porque la considero que soy dueño, que soy comodatario, que soy arrendatario, o sea, voy buscando la persecución de esa cosa. Así es. Es un poder que ejerzo sobre una cosa, porque la ley así me lo permite y es oponible frente a todo el mundo. Esos son los derechos reales. Los derechos personales es cuando surge del vínculo entre dos personas para generar consecuencias de derecho, o sea, crear, transmitir, modificar, extinguir derechos y obligaciones. Por eso dije desde el principio que en efecto cuando yo vaya a mi inmueble y me encuentro que está una persona donde yo, dueño, no lo dejé entrar, entonces eso quiere decir que en efecto, o sea, está ocupando de manera indebida ese inmueble. Pero me encuentro también con otra cuestión que he visto que luego los colegas abogados lo emplean: es que lo dejé entrar, y como se le dejó entrar, ya nomás se le dijo 3 días y como consecuencia ya lleva 3 años y no se sale, y dice que no se va a salir. Y ahí es donde esa palabrita dejé entrar significa que generaron un vínculo. Exacto. Y en este caso pues lo podemos equiparar a la mejor a un comodato o un préstamo de una cosa, ¿no? O sea, para los que no me entienden, comodato es un préstamo. Le doy permiso de entrar gratis. Así, exacto. Entonces, si te dejé entrar, así te había dejado entrar 1 día, 2 días, pero ya hubo un vínculo. O sea, entre dos personas hubo un acuerdo de voluntades donde te digo, te vas a poder quedar 1 día aquí en mi inmueble, pero al siguiente día me lo tienes que devolver. Pero resulta que se siguió quedando ahí y también pues el dueño no le dijo nada, sino hasta después ya le dijo, sabes que ya devuélveme lo que te presté, ¿no? Entonces estamos hablando de un acto jurídico que trae consecuencias de derecho. Entonces ya la acción ya no es real, sino ya sería personal. Por eso muchas veces no procede, por ejemplo, cuando dicen vengo a ejercitar la acción reivindicatoria,
y le ponen dentro de los hechos, pues, pero en fecha tal, le permití la entrada, le dije que nada más se podía quedar, y desde ese día ya no se ha salido. Hasta el día de hoy no se quiere salir, ¿no? El juez te va a admitir la demanda porque no puede prejuzgar los hechos anticipadamente. Claro. Entonces, pero cuando se va a dictar la sentencia, es cuando entonces el juez te dice, ejercitaste mal la acción. La acción no era una acción real como es la reivindicatoria o la acción plena de deposición, era una acción personal porque de los mismos hechos que tú estás introduciendo a la litis, dice claramente que le permitiste, o sea, hubo una relación entre esas dos personas para generar consecuencias de derecho. Entonces, cuidado con esas situaciones, porque también eso nos podemos encontrar, de que solitos, ahora sí como les digo, se dan el harakiri en el procedimiento, claro, por lo mismo de que no están entablando bien la acción correspondiente. Si ya sabemos que se invadió ese inmueble, ¿qué documentos necesitamos para poderlo recuperar? Muy bien, enfocémonos a la materia civil. Ya dijimos que la materia penal es otra situación, pero claro, aquí vamos a enfocarnos a la materia civil porque les digo 100% es la vía idónea para recuperar la posesión de un inmueble que ha sido ocupado por otra persona. Correcto, de manera ilegítima. Entonces, lo primero que hay que tener, como bien les digo a las personas, es primero, dime, ¿tienes la escritura del inmueble? O sea, tu título de propiedad. Le voy a preguntar, para que no haya confusión, ¿es lo mismo un título de propiedad y una escritura o son cosas diferentes? Porque luego también entramos en esa confusión. Exacto, son cosas distintas. Bien. Vamos a entenderlo. La escritura es aquella que realiza el notario, que lo realiza en su protocolo. Correcto. Y que precisamente ahí se hace el acto jurídico. Muy importante aclaración lo que acaba de decir, porque en efecto a la gente, a todos, no se les da la escritura del inmueble, se les da un testimonio. Así. Entonces, pero el vulgo lo considera como su escritura y dicen, pues yo tengo mi escritura. No, lo que tú tienes es una reproducción de la escritura en este documento que se llama testimonio. Pero bueno, es muy difícil a veces hacerle entender a la gente y la gente dice, es mi escritura. La escritura dice, se expide el primer testimonio. Ahí lo exactamente, dice, pero le llaman escritura. Ahora, en efecto, no hay que confundir título de propiedad con escritura y a lo mejor hasta con el acto jurídico que contiene la escritura. ¿Por qué? Me ha tocado mucho ahorita actualmente, después de la pandemia han salido los problemas inmobiliarios, porque se murió el abuelito, porque se murió el papá, etcétera, y entonces empiezan a sacar los papeles. Y me traen, dicen, aquí está un documento que dice título de propiedad. En efecto, el título de propiedad lo que te está diciendo es que tienes derecho desde el punto de vista coloquial a esa propiedad, o sea, a ese bien. Están confundiendo o están dándole sinónimo de propiedad a lo que se considera un bien. O sea, cuando hablamos de que, yo tengo una propiedad, o esa propiedad que está allá, luego lo confunden con lo están utilizando la palabra como el bien, como el inmueble. Entonces luego por eso le ponen título de propiedad, título de inmueble, ¿no? O sea, eso es lo que está dándote a entender. Y aquí hay que comprender una situación muy importante. Cuando tú tienes un testimonio notarial donde te está transcribiendo, te está transmitiendo el dominio del inmueble, puede ser que contenga una compraventa, una donación o una permuta, pero está debidamente inscrito en el registro público de la propiedad, por eso tienes ese testimonio. Pero recordemos que hace varios años existieron las famosas, aquí en la Ciudad de México hasta hubo juzgados especializados en ese tema, las famosas inmatriculaciones. Entonces, resulta que si tú puedes hacer una inmatriculación ante el propio registro público de la propiedad, ¿y qué es la inmatriculación? Así sencillamente lo decimos, cuando un inmueble carece de registro. O sea, no tiene ningún lugar donde esté inscrito ese inmueble. Entonces le vamos a generar un nuevo registro. Pero si lo hacemos ante el propio registro público de la propiedad, esa inmatriculación se va a llamar administrativa y no te está reconociendo el registro público la calidad de propietario. Solamente te reconoce la calidad de poseedor. Bien. No da la calidad de propietario. ¿Quién te da la calidad de propietario? Un juez. Si haces la inmatriculación judicial
y ahí ejercitas la acción de dominio, o sea, al mismo tiempo es cuando te van a reconocer como dueño y entonces el juez sí te reconoce como propietario. Entonces, lo primero que yo como les digo, a ver, ¿qué tienes del inmueble? ¿Qué documentos que te digan, que te acrediten como propietario del inmueble tienes? Ah, no, pues mire, tengo mi escritura, ¿no? Si veo que ese testimonio que le dicen escritura está pues debidamente inscrito en el registro público de la propiedad, contiene un contrato de compra-venta, una donación, o un acto de dominio que esté debidamente llevado a cabo, en efecto, ese es el primer documento que necesitamos para acreditar la propiedad. Y entonces, si tengo un documento que me acredite debidamente la propiedad, me voy por la acción reivindicatoria. Porque en la acción reivindicatoria el juez lo primero que va a hacer en una de las prestaciones que solicitamos es que se declare como propietario al que está reclamando la devolución de la posesión de ese inmueble. Y ese es el primer punto. Y dos, segundo punto, que esa escritura o ese documento contenga la descripción del inmueble. Porque a veces existe la problemática, principalmente cuando son fracciones las que invaden. Claro, sí, cierto. Cuando invaden, tengo un terreno de más de 1000 metros cuadrados, pero resulta que me invadieron 300 metros cuadrados. Entonces ahí ya nos estamos encontrando con una diferencia. Tengo con qué acreditar que dentro de esos 300, bueno, tengo un título que está involucrado en esos 300 metros cuadrados, pero ahora tengo que identificar plenamente dónde están esos 300 metros cuadrados dentro de los 1000 metros cuadrados del inmueble. Y ahí hay que ofrecer una pericial en topografía. O como muchos le dicen también, en agrimensura. Pero yo no recomiendo, ahora sí que desde el punto de vista práctico, o sea, sí es conveniente hacer la agrimensura, puede ser suficiente, pero cuando nos estamos encontrando, por ejemplo, con inmuebles que reciben accesiones, como por ejemplo construcciones, un inmueble que yo llegué, me metí en ese terrenito y ya empecé a construir. Entonces, recordemos que eso es una accesión, desde el punto de vista jurídico, algo que se le está incorporando. Entonces, el de medidas y colindancias o agrimensura nada más te va a decir el contorno, el perímetro. Te va a decir tanto de frente, tanto de fondo, tanto de sur, etcétera. Y las superficies son tanto. Pero ahora la construcción, ¿qué tal si ya hicieron 2 pisos? ¿Qué tal? Entonces ahí sería más conveniente, mejor, porque la de agrimensura, su límite es eso, medidas y colindancias. No puede ir más allá. En cambio, la de topografía, espérate, medidas, colindancias, volumen, superficies, accesiones, se le incorporó esto, se agrandó más el inmueble, o etcétera, y entonces de esa forma se puede determinar con mayor claridad. Por eso yo siempre recomiendo la de topografía. Entonces, cuando estamos hablando de fracciones, no basta el título nada más, sino también lo recomendable es que me digas qué parte del inmueble es el que están ocupando y se va a tener que ofrecer la prueba pericial en topografía. Eso me estoy refiriendo cuando tienes escritura. Pero ahora me llegan, es que licenciado, yo solamente tengo un simple contrato privado de compraventa. Exacto. O como me llegan, hace poco, una clienta me dijo, es que yo tengo el recibo donde yo pagué el inmueble. Y le digo, sí, pero ¿y no celebraron? No celebramos ningún contrato, pero el recibo basta, ¿no? Si aquí dice que estoy entregando 500,000 pesos por la venta del inmueble. Sí, dice eso el recibo dice que se entregó un pago, pero no dice por qué concepto, si lo compraste, ni dice cuándo fue que se celebró el contrato de compraventa, nomás estás diciéndose una fecha de cuando se pagó. Entonces no es suficiente con ese documento para acreditar la propiedad. Se tiene que tener otro documento, como yo les digo, un acto de dominio, algo que tú digas, aunque sea un contrato privado o cesión de derechos, pero que te haya transmitido el dominio. Porque si tienes un documento que es imperfecto, que hay jueces que dicen que sí se admite la acción reivindicatoria hasta con un contrato privado cuando se hable de dominio, pero yo les voy a decir francamente, en la práctica, a veces sí, lo podemos hacer, pero le puedes generar un gasto más a tu cliente, porque qué tal si en un momento dado ese contrato, al demandar al que está ocupando el inmueble, te lo contradice con otro contrato, también privado de compraventa. El juez analiza los títulos y a lo mejor al analizar los títulos dice ni para uno ni para otro, porque ahora sí que te impugnaron tu propio documento, no lo perfeccionaste, no ejercitaste bien la acción reivindicatoria, así que pues va para atrás.
Mejor, yo lo que les recomiendo siempre a los clientes, digo, mira, vamos a irnos, si tienes un contrato privado, yo no sé qué contrato vaya a tener el demandado, porque como estamos diciendo, muchos luego hasta crean contratos. Sí. Entonces, mira, lo más práctico, lo más directo es, vamos a hacer una acción plenaria de posesión. Si tú tienes un contrato y te sale la otra parte que también tiene un contrato de compraventa, el juez va a tener mayor facultad para poder analizar los títulos y decir cuál es el que va a ser más fuerte, digamos, desde esa índole, y como consecuencia va a dar que te declare el mejor derecho para poseer. Y con eso tú puedes en un momento dado recuperar la posesión de ese inmueble que está ocupado indebidamente. Entonces, principalmente tenemos que tener el acto de dominio. Bien. Ya sea escritura o ya sea también un contrato privado de compraventa. Pero si tenemos una inmatriculación administrativa, ¿qué va a pasar? No opera la acción reivindicatoria. Claro. Porque ya dijimos que la inmatriculación administrativa no te da la propiedad, te da nada más la posesión. Y entonces te vas a la acción plenaria de posesión. Esto es muy importante que lo sepan las personas, porque yo he visto cuánto quieren vender bienes y van hasta ante el notario y llevan esos títulos de propiedad, pero que son inmatriculaciones, y hasta el notario le dice, no puedes vender. Y vienen conmigo y me dicen, ¿cómo que no puedo vender? Pues si aquí dice título de propiedad, me está declarando dueño. No, ese es el título que dice, o sea, pero ya revisando el interior del cuerpo del escrito, no, pues aquí no dice en ningún momento que te están reconociendo como dueño, te están reconociendo nada más como la persona que posee el inmueble. Así que tengan mucho cuidado con todos esos aspectos. Claro, importante que bueno, ya quedó aclarado. ¿Y pues, qué puede pasar si no tenemos en este caso ese documento, esa escritura, ese documento que se necesita para acreditar la propiedad y no la posesión? En este aspecto, bueno, como le estamos diciendo, también puede ser que en un momento dado no tengas a lo mejor el documento físico, pero a lo mejor tienes otros documentos como pago del impuesto predial, el traslado dominio, el pago de los derechos de agua, digamos, que no son trascendentales, o sea, no son esenciales, digo, pero ayudan a fortalecer el acto de dominio. Por ejemplo, a lo mejor yo no tengo el contrato privado de compraventa porque lo perdí, porque no sé dónde esté, etcétera, pero pues ya está invadido mi inmueble, ¿no? Pero yo tengo la constancia, por ejemplo, el famoso, lo que le llaman traslado dominio en el catastro, donde dice que en tal fecha se inscribió mi contrato y toda la cosa. Oye, pues tráete ese documento. Ese documento nos va a ayudar mucho porque ya inclusive ahí es donde opera esta figura de los documentos de fecha cierta. Así es. Como ya fue presentado ese contrato ante una autoridad o ante un fedatario de público, ya sea por razones de sus funciones o lo que sea, pero ya fue exhibido ese documento ante una autoridad, entonces como consecuencia ya se puede decir que sí existe ese documento. Exacto. No lo tengo físicamente bajo protesta de decir verdad, pero me allego de otros medios de prueba, testigos, estos documentos de traslado de dominio, pagos del impuesto predial a mi nombre. Esto es muy importante también. Si van a ofrecer el pago los recibos del pago del impuesto predial y quieres acreditar que tú estás ejerciendo el dominio, pues deben de estar a tu nombre. Exacto, no a nombre del anterior o del que aparece todavía en catastro por ahí. Porque el hecho de que yo exhiba el recibo dice, porque muchos dicen, pues yo he estado pagando el predio y aquí está mi recibo, pero no dice tu nombre. Lo estás pagando todavía a nombre del titular que aparece frente a catastro. Entonces, eso no es suficiente para acreditar la propiedad. O peor aún, a veces en el recibo predial viene una dirección diferente, no hay identidad en esos inmuebles, ¿no? También sucede. Ese es el problema, ¿no? O viene lo que se conoce muchas veces, ya ves que regularizan también el catastro y le ponen un número oficial. Sí. Y a lo mejor tú todavía en el registro público aparece con lote y manzana. Entonces, ahí todavía es donde nosotros estamos ahí en ese pleito para poder identificar bien los bienes. Entonces, por eso les digo que sí, a veces en ocasiones me decía una clienta, oye, es que yo lo único que tengo es el recibo. No podemos hacerlo.
No puedo Claro. hacerlo por la misma circunstancia de que pues no tenemos un título suficiente. Debe de ser un acto de dominio, no se debe de manejar a través de indicios. Se tiene que tener plenamente un acto que me permita decirme que yo soy el dueño y por esa circunstancia vengo reclamando que me devuelvan la posesión. Perfecto. Y el maestro ya aquí nos dijo las vías que son las idóneas. Pero ¿qué pasa entonces? Nos regresamos un poquito a lo que platicamos al inicio. ¿Es conveniente entonces denunciar ante el Ministerio Público estos hechos? Yo diría que sí, pero también hay que ser honestos, y esto lo digo para los colegas abogados penalistas que manejan esta área, siempre y cuando vean indicios de que sí se ha cometido un delito. No hay que vender falsas esperanzas también. Claro. O sea, en este aspecto, si yo como abogado penalista, es como yo les digo, yo les respeto a los penalistas, su área, yo también en un tiempo lo fui, pero hay que ser francos en ese aspecto. El derecho penal, lo que es un derecho sancionador. Desde mi perspectiva, así lo manejo, ¿no? Es la acción punitiva del Estado. ¿Por qué? Porque infringiste las normas civiles. O sea, saliste de la civilidad y por eso se crean los delitos en el catálogo que establece el Código Penal. Es la última ratio, como dicen, ¿no? Los juristas en ese aspecto. Es la última ratio. Entonces, yo no entiendo por qué nuestros abogados penalistas primero se van a la última ratio y en efecto tratan más bien de negociar. Yo lo he visto, o sea, Para presionarlo ahí, de que saben que estás denunciando ante el Ministerio Público. Exactamente. Es eso, ¿no? Exactamente, porque me llegó un citatorio del Ministerio Público y el efecto psicológico también es importante, ¿no? Puede ayudarte, pero no te puede resolver el problema. Como lo comentábamos hace rato fuera del aire, el Ministerio Público no tiene facultades de imperium, como lo tiene el juez. ¿Y qué involucra las facultades de imperium? De ejecutar sus determinaciones y resoluciones. O sea, si yo ante mí se acreditó que el dueño es fulano de tal, devuélveselo. Claro. No se lo vas a devolver, fuerza pública, sáquenlo y entréguenle al verdadero dueño su propiedad. El Ministerio Público no tiene esas facultades. El Ministerio Público nomás es de que te estoy diciendo, como algo amenazador, ¿no? Sí. Fíjate que cuidado, porque si esto se va a juez de control, el juez de control te encuentra culpable, te mete a la cárcel y hace también que devuelvas el inmueble. Pero es un litigio que se va a llevar durante mucho tiempo. Primero se tiene que acreditar la responsabilidad del invasor, si de verdad cometió o no el delito de despojo. Bien. Y ya posteriormente, si lo acredita, es cuando lo condenan a la devolución del inmueble. Pero como lo platicábamos también, luego nos encontramos con que el inmueble está ocupado por los familiares. Claro. Sí, ya. Y entonces, si está ocupado por los familiares, ¿qué dice el juez penal? Yo sancioné y yo voy a ejecutar en contra del que está detenido o el contra el que el sentenciado. Pero contra los demás no me puedo ir porque ellos no fueron parte en este proceso penal. Entonces, en la vía civil, como yo siempre he dicho, es la más idónea porque nos vamos contra todos los que están adentro. Es más, lo recomendable es que supiéramos los nombres de todos los que están adentro para que a todos les llegue la demanda de reivindicación o acción plenaria de posesión, y con eso en un momento dado todo les va a perjudicar la sentencia el día de mañana, para que no se estén echando la bolita de que no, pues es que yo nunca a mí nunca me demandaron. Claro. Y yo tengo la posesión por otro acto jurídico, etcétera. Todos te vas parejito. Y entonces la denuncia ante el Ministerio Público sí es buena, puede ayudar, pero no es esencial como para pedir la recuperación del inmueble en la vía civil. Pues entonces, ya para concluir, ahorita que está tocando este tema, ¿cómo se lleva un juicio de este tipo para poder recuperar entonces ese inmueble? En este caso, como lo comenté hace rato, tenemos que ver cuáles son de las dos acciones vamos a intentar. La acción reivindicatoria o la acción plenaria de posesión, dependiendo el título con el que cuente la persona, por el cual va a acreditar la propiedad. Y sobre todo, es muy importante, vuelvo a insistir, como conclusión también, que el que esté adentro del inmueble no haya entrado por autorización del dueño. Correcto. Porque si entró por autorización del dueño ya no es acción real, sino ahora ya te vas por una acción personal. Terminación de comodato, arrendamiento, no sé, el acto jurídico que se haya en un momento dado generado. Muchas veces mis colegas abogados recomiendan los medios preparatorios a juicio. Y yo digo,
Sí, no son malos los medios preparatorios a juicio, pero en tratándose de acciones reales como la reivindicatoria y la plenaria de posesión, sale sobrando esos medios preparatorios a juicio, porque inclusive puedes dar origen a que prepares al que está dentro del inmueble sí, a su versión en el juicio necesariamente que se va a llevar, o sea, en el juicio principal. Los medios preparatorios, como su nombre lo indican, es porque van a preparar apenas el procedimiento a elegir. Y yo, como les digo muchas veces a mis alumnos y a los colegas abogados, digo, a ver, si tú ya sabes que te dijo tu cliente que no lo dejó entrar, que no sabe ni siquiera su nombre, que no sabe ni siquiera cuándo se metió, sino que él como dejó su inmueble 6 meses y ya cuando apareció, ya se encontró con la sorpresa que está ocupado por una X persona. No le quieren dar datos de ninguna índole. Entonces yo la pregunta que hago, ¿para qué lo llamas a medios preparatorios? Se supone que uno de los objetivos de los medios de preparatorios es para determinar la calidad con la cual está poseyendo el que está ocupando ese inmueble. Claro. Oye, pero si yo no lo dejé entrar, o sea, definitivamente, ¿por qué le voy a preguntar la calidad? ¿Porque me lo rentaron? ¿Porque me lo vendieron? ¿Porque me lo pasaron? De todos modos, yo soy el dueño y me toca la acción real reivindicatoria porque yo no te dejé entrar. Exacto. Entonces, ¿por qué todavía los medios preparatorios? Yo he dicho que los medios preparatorios a juicio son buenos cuando quieres acreditar una relación personal. Ahí sí, porque yo quiero saber, o sea, tengo que acreditar yo, que a lo mejor que quiero sacar a la persona, tengo que acreditar el acto jurídico con el cual entró, porque fue verbal. A lo mejor lo dejé por clásico, el arrendamiento verbal, ¿no? Me paga una renta, pero ya no me ha pagado la renta, pero nunca hicimos contrato. Entonces, ¿quieres que en un momento lo saque? Pues ahí sí me conviene hacer los medios preparatorios a juicio de arrendamiento, pues para acreditar por qué está ahí y que cuánto de renta le ibas a cobrar, que tú lo dejaste pasar, etcétera, las obligaciones. Igual como dato, con una permuta, cualquier acto jurídico verbal. Pero pues para una acción real de persecución del inmueble, ¿para qué quiero los medios preparatorios? Entonces yo no los recomiendo, pero lo dejo a consideración de cada colega. Ahora sí que es su punto de vista. Y ya una vez que tenemos estos documentos, ahora sí, demandamos ante un juez civil la acción reivindicatoria o la plenaria de posesión, donde se va a llevar un procedimiento en donde se van a aportar las pruebas, en donde el demandado va a contestar, y si no acredita el derecho que tiene de respecto del inmueble, pero que le haya sido otorgado por el propio titular, exacto, entonces al rato es condenado a la devolución del inmueble, pero ojo, se tiene que agotar todo el juicio, porque yo he visto que muchos dicen, pero ya se salió, o sea, le llegó la demanda y ya se salió, licenciado, pues mañana hay que entrar ahí. No, espérate, tenemos que terminar el proceso, porque el juez no puede anticipadamente decir, ya se salió, te entrego el inmueble. No, espérate, tenemos que llevar todo el procedimiento donde se tiene que desahogar pruebas, donde se tienen que rendir alegatos, y por último tiene que haber una sentencia. Y el juez, cuando dicta una sentencia, da 5 días para la desocupación del inmueble. Pero esos 5 días, ¿a partir de cuándo se van a contar? A partir de la fecha en que causa ejecutoria esa sentencia. Claro. Para los que no saben qué es causar ejecutoria, que ya se vuelva inimpugnable, que ya hayan pasado los términos para la apelación, para el amparo, para el recurso que corresponda, y entonces sí ya se procede a la ejecución, que es cuando llega la fuerza pública. Puede ser que llegue la fuerza pública, claro. Hay veces que no hay necesidad, algunos sí son comprensivos y dicen, nos salimos por la buena, no me exhibas, claro. Pero hay otros en que de plano dicen, pues no me salgo, y entonces viene lo que es el auxilio de la fuerza pública, donde se constituyen en el inmueble, va el ejecutor del juzgado, en ese momento se saca a la persona que esté dentro del mismo y se le entrega la posesión ahora al titular. Y en términos generales, ese sería el procedimiento. Se escucha muy sencillo, se escucha muy rápido, pero pues en la práctica nos damos cuenta que es todo lo contrario. Claro. Pero para que tengan una idea las personas que no son versadas en el campo jurídico, que este es el trámite que se tiene que en realidad hacer para poder recuperar esa posesión. Y bueno, nada más como último señalamiento, no confundamos estas dos acciones, reivindicatoria y plenaria de posesión, con los interdictos que regulan el Código de Procedimientos. Retener o recuperar la posesión. Exactamente, claro. De retener o de recuperar la posesión. ¿Por qué? Si aquí nos damos cuenta, en estas dos primeras acciones estamos recuperando un inmueble porque me considero el titular. Claro. Porque soy el titular y tengo cómo acreditarlo.
por título perfecto o título defectuoso. Perfecto, una escritura. Defectuoso, un contrato privado de compraventa, de donación, de lo que tú quieras. Entonces, por eso ¿por qué buscas que se te reconozca lo que se llama la posesión originaria? Exacto. En cambio, en los interdictos, no vas para que te reconozcan la posesión originaria, sino la posesión derivada. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer, yo soy un inquilino, estoy ocupando este espacio, porque ustedes me permitieron entrar aquí, yo no tengo ningún problema, y me dicen, licenciado, usted quédese unos 4 días aquí, no hay ningún problema. Mientras nosotros tenemos que salir de viaje, tenemos que ir a hacer otras actividades, y resulta que en estos 2 o 3 días que estoy yo aquí, viene alguien que dice ser el dueño, y violentamente me quiere sacar del inmueble. Entonces ahí es donde yo digo, ¿y cómo defiendo el inmueble? De aquí a que voy a buscar al licenciado Abraham, quién sabe dónde ande, está en las Bahamas, ahí divirtiéndose, y yo, mientras aquí yo peleándome por su inmueble, o cómo lo defiendo, ¿no? Es cuando operan los interdictos. Vengo a demandar el interdicto de recuperar la posesión en virtud de que llegó esta persona que dice que se ostentó como propietario, pero yo tengo un acto jurídico de que me dieron en comodato este inmueble, y mientras sean veras o manzanas me tienen que respetar la posesión. Ya que después se vayan contra el licenciado Abraham, el otro, para ver cómo lo recupera, pero a mí no me molesten en esta posesión porque yo la tengo de manera legítima. Así es. ¿No? Y entonces para eso operan los interdictos. Los interdictos son para mantenerse en la posesión derivada. Así es. No en la originaria, que la originaria es en calidad de propietario y la derivada es en calidad de arrendatario, comodatario, depositario, prestatario, lo que quieran, pero no es por un acto de dominio, sino por un acto para que yo nomás detentar esa posesión provisionalmente. Perfecto, muy bien, maestro, interesante la plática del día de hoy relativo a este tema. Se despide Abraham Uriostegui y deseo que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. Hasta luego.